Amigos, bienvenidos al podcast de ABC Social. En esta oportunidad nos acompaña Johnny Ortega Trujillo. Él es comunicador y especialista también en el ámbito de la gestión social, las relaciones comunitarias, ligados a proyectos de inversión pública. Johnny, bienvenido al podcast de ABC. Muchas gracias, Alexi. Muy bueno participar en este espacio para poder compartir experiencias, algunos aspectos, ¿no?, del rol de la comunicación en la gestión social. Creo que este espacio es abierto y es de mayor alcance para que nuestros colegas puedan seguir y compartir sobre todo experiencias ligadas a la gestión social como indicaba. Así es, Johnny, muchas gracias por estar con nosotros. Es sabido, Johnny, que las relaciones comunitarias que en algún momento se posicionaron más dentro del marco de la inversión minera, ¿no es cierto?, también en los hidrocarburos, pero en los últimos 10 años ha tenido que llegar al sector público, ¿verdad? Y hoy en día el Perú es un boom de inversiones de Latinoamérica. Vamos a tener tren de cercanías en la zona costa, por ejemplo, hacia la zona sur del país. Tenemos la nueva carretera central que está llegando. Tenemos lo que son las defensas ribereñas a consecuencia del fenómeno del Niño en distintos ríos que dan al Océano Pacífico. Y en fin, una serie de inversiones que en los próximos 15 años el Perú va a seguir siendo foco de los inversionistas internacionales que están llegando con mucho capital, ¿no? Tenemos ya Chancay, por ejemplo. Estamos a puertas de la inauguración de Chancay. Dinos, Johnny, ¿cómo ves tú, cómo avisoras este horizonte de inversión, pero también de falta de profesionales, especialistas en las relaciones comunitarias, en la gestión social, para la inversión pública? Bueno, como has antecedido, una proyección de inversión pública tenemos muy fuerte, pero también quisiéramos resaltar, creo que un poco el antecedente. Hoy en día yo soy comunicador y trabajo mayormente con los comunicadores involucrados dentro de la gestión social. Por ejemplo, veo a raíz de la experiencia de todos los proyectos de la Autoridad Nacional para Reconstrucción, con este tema de plan de reconstrucción con cambios, hemos tenido mucha inserción laboral de los comunicadores dentro de la gestión social. Obviamente la gestión social puede ser amplio, pero centrémonos en las relaciones comunitarias. No hay ningún proyecto, ¿no?, de la RCC, que hasta el momento ya trabajamos con ANIN. Vemos una inserción de comunicadores haciendo gestión social, ¿no? Entonces, con todos los proyectos que tú indicas, creo que contar con comunicadores preparados, ¿no?, con formación, con un enfoque social para asumir, ¿no?, un cargo o un rol dentro de las relaciones comunitarias, es el futuro, considero que dentro de la formación de los futuros comunicadores. Perfecto, Johnny. En ese ámbito del rol que cumple un comunicador en la gestión social, Johnny, de tu experiencia, ¿qué perfil debe tener un profesional? ¿Cómo es que se incorpora, digamos, a este espacio de trabajo? Y hoy en día tú estás a cargo de un proyecto muy importante en la zona costa de Ancash. Vienes trabajando para que el público conozca, ¿no? ¿Cuál es el rol principal de un comunicador en la gestión social? Bueno, primero tenemos que partir por la formación, ¿no? A veces muchas escuelas, tal es el caso quizás en Ancash, tenemos 2 o 3 universidades, todavía no estamos formando comunicadores que asuman ese rol. Todavía tenemos una formación muy basada en periodismo, que es válido porque es un campo que hay que desarrollar si es que tienen vocación, pero yo que considero es que necesitamos formar profesionales. Te cuento experiencia. Nosotros en el proyecto Defensas Ribereñas hemos necesitado comunicadores, o sea, comunicadores que asuman la implementación de programas de comunicación específicamente dentro de las relaciones comunicarias. Pero ¿qué pasaba, Alex? Nosotros hemos buscado, yo como soy responsable de comunicación de ese proyecto, hemos buscado comunicadores en Huaraz, hemos buscado comunicadores en Chimbote, porque el enfoque era incorporar comunicadores locales. Ya. Pero nos dimos con la sorpresa de que nadie cumplía el requisito que está solicitando, porque el requisito obviamente es diferente, porque el perfil tiene que tener más una formación comunicación para el desarrollo, formación comunicación social, inclusive el nivel. La mayoría quizás tenemos todavía el nivel de bachiller. Este tipo de proyectos, como es un proyecto público, exige, por ejemplo, licenciatura, exige colegiatura, exige especializaciones, diplomados, cursos que realmente, porque los requisitos son fuertes,
pero a la vez también, si nos vamos al ámbito remunerativo, el espacio de desarrollo, el espacio de crecimiento, es muy bueno. En realidad, nosotros hemos buscado en Guarmey, Casma, Chimbote, comunicadores con ese perfil y no hemos logrado. ¿Qué hemos tenido al final? Comunicadores que han tenido que venir de Lima, Trujillo, Cajamarca. O del sur del país, donde se tiene mejor experiencia en el tema de minería, ¿no? Claro, el detalle es que el tema minero, en este caso, dentro de la inversión pública, como es el caso ahorita nosotros, Defensas Ribereñas, hemos visto comunicadores insertados en proyectos de construcción de hospitales. Entonces, el tema minero casi el perfil no es, pero necesitamos comunicadores más con un enfoque relacionista comunitario. Por ejemplo, inclusive nosotros hemos buscado un perfil, un comunicador relacionista comunitario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la estrategia o el enfoque que implementamos como comunicación dentro de proyectos públicos, relaciones comunitarias, en este caso las áreas, es específicamente con un perfil de estrategia social. De acuerdo. Johnny, y en esa estrategia social justamente del especialista, porque las relaciones comunitarias o la gestión social, perdón, en los proyectos de inversión pública maneja varios programas, ¿verdad? Está el programa de consultas y quejas, está el programa de comunicación, por ejemplo, y específicamente en el programa de comunicación, ¿qué tareas cumple un comunicador? Bueno, anteriormente siempre los comunicadores trabajamos con nuestra herramienta. Siempre es un plan de comunicación, una estrategia de comunicación, una campaña de comunicación. Los proyectos de inversión, desde el enfoque social hoy en día, se ha un poco diversificado. Estamos trabajando con planes de buena vecindad y relaciones públicas, por ejemplo. Es una nueva herramienta, un híbrido de todo lo que es el manual de relaciones comunitarias mineras, ¿no? Combinado con estrategias de comunicación. Por ejemplo, nosotros y todos los proyectos ahorita, si tú revisas, su componente social va a trabajar a través del plan de buena vecindad, relaciones públicas o comunicaciones. Pero como te dice, pero dentro de ese plan, ¿cuál es mi rol? ¿Dónde está la comunicación? La comunicación, uno, considera que tiene que ser transversal a ese plan. Dos, tenemos una tarea específica, que en este caso tenemos el programa de comunicación y consulta, que para nosotros quizás por título parece muy reducido, ¿verdad? Porque es comunicación y consulta. Solo quizás vemos procesos de difusión y atención a la ciudadanía. Pero ese programa es amplio, entonces ahí es lo que tenemos que entallar los comunicadores. Nosotros tenemos un programa de comunicación y consulta a esta etapa que se torna con mayor cantidad de participación del plan. Por ejemplo, el plan de buena vecindad a veces a nivel de relaciones comunitarias se resume en visitas domiciliarias, atención a los vecinos. Pero si hablas de comunicación, hablas de reuniones informativas, promover mesas de diálogo, eso que todavía sin contar la parte de la difusión del proyecto, la parte de la sensibilización, ¿no? Y más allá, considero que inclusive esos planes de comunicaciones, del plan de buena vecindad, no solo deben tener un programa, lo que deben tener es una estrategia de comunicación. Que se plantea al inicio. Que se debe plantear al inicio. Claro. Y la comunicación, si tú ves la dinámica social, todo termina en comunicación. Por supuesto. Porque la comunicación, en el diagnóstico, comunicación. En la planificación de la estrategia, comunicación. El acompañamiento. En el desarrollo de la actividad, comunicación. Y la actividad es cómo le hasta en el cierre, ¿no? Hasta en el cierre, ¿no? También, ¿no? Desarrollo de herramientas de comunicación. Comunicación. Y ahora, inclusive, en el proceso de cierre de estos proyectos, creo que el rol de la comunicación va a ser muy importante, porque estos proyectos no solo va a tener cierre, va a tener un proceso de sostenibilidad. Entonces, tiene que entrar la comunicación. O sea, y ahí está también, digamos, Johnny, si me permites, la demanda, ¿no? De la gente que conozca este tipo de herramientas que estás comentando tú, que conozca ese tipo de programas que se están implementando, estos híbridos que nos comentas, ¿no? Entre las relaciones comunitarias y la gestión social, que finalmente el Estado está asumiendo, ¿no es cierto?, que esto es algo necesario para que los proyectos inicien bien, caminen y cierren satisfactoriamente, ¿de acuerdo? Johnny, en este enfoque que usted está manejando y con la experiencia que tienes, ¿qué herramientas de comunicación así puntualmente se utiliza, por ejemplo, ¿no? En este tipo de proyectos? ¿Qué herramientas estás utilizando y qué materiales de comunicación son válidos para poder sensibilizar, por ejemplo, las comunidades que te acercas tú?
Bueno, cuando hablamos de comunicación, siempre las herramientas lo define el objetivo y la estrategia, ¿verdad? A veces hay diferentes. Nosotros en comunicación sabemos, si hablamos de herramientas radiales, audiovisuales, ahora redes sociales, diferentes herramientas existen. El gran reto quizás no es seleccionar la herramienta. El gran reto es saber qué herramienta es lo que se va a necesitar, lo que se va a adaptar a mi realidad social del proyecto. Por ejemplo, nosotros sí, por ejemplo, a veces el diseño del plan de buena vecindad o el componente comunicación lo hacen terceros. Y llegas y encuentras, por ejemplo, entrega de trípticos, ¿no? Claro. Y llegas y ese material no es adecuado para el público. O, por ejemplo, todavía en esta etapa, en un proyecto de inversión pública, no han considerado la gestión de la comunicación digital, ¿no? Y llegas y tienes, por ejemplo, nosotros tenemos grupos o públicos vecinales que se comunican por WhatsApp, por ejemplo. Y no has diseñado... Y no hay un diseño, ¿no? O una selección de herramientas para utilizar, por ejemplo, la estrategia de comunicación digital. Yo considero que a un proyecto social no deberíamos indicar, esta es mi herramienta y lo aplico. No, lo que debemos que hacer en el proceso del diagnóstico o la línea base social, ahí incorporar bastante temas de línea base comunicacional, ¿no? Ahí identificar con ellos. Pero sí considero hasta en la gestión social, las herramientas inclusive tradicionales que hoy en día, quizás como comunicadores que estamos en esta vorágine de la comunicación digital, consideramos que son las más efectivas, por ejemplo, ¿no? Y pero el gran reto para un comunicador es conocer y desarrollar habilidades en todas esas herramientas. Y otra cosa que quería rescatar, ¿no? Estos proyectos de inversión pública, a veces el diseño ya viene muy fijo, ¿no? Porque ya te han dicho que tienes que hacer esto, y cuando tú llegas a veces no puedes modificar porque ya está aprobado. Ustedes saben las normativas que existe en inversión pública. Entonces, si tú quieres hacer una modificatoria, tiene que pasar un proceso más largo, tienes que tener también un poco una visión más actualizada de tu entorno, ¿no? Pero para mí, más que, como vuelvo a reiterar, elegir herramientas es primero manejar, conocer, o sea, muchas herramientas, y dentro de eso ya vas eligiendo pues lo que realmente mejor se adapte a tu público objetivo. Perfecto, Johnny. Queremos recordarle a nuestra audiencia de ABC Social que pueden suscribirse, ¿no es cierto?, a la campanita del canal de YouTube. También estamos en TikTok, Facebook e Instagram, y a través de esos canales digitales nos pueden seguir. Johnny, continuando, la Contraloría General de la República ha estimado para el 2024 que hay un sinfín de obras públicas abandonadas a lo ancho y largo del territorio nacional, ¿no es cierto? En todas las regiones hay obras abandonadas. Y un gran porcentaje, Johnny, se debe justamente a que no había un entendimiento, no ha habido un buen diagnóstico inicial y entendimiento también con la comunidad, ¿no es cierto? Se han planteado proyectos donde van distintas, se adjudica un proyecto a un determinado consorcio o empresa y finalmente no tienen la licencia social, digamos, ¿no es cierto? ¿Tú recomendarías que en proyectos medianos y grandes sí o sí se tenga que implementar la gestión social, hacer una buena línea base social para que finalmente un proyecto termine satisfactoriamente? ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, un poco por la experiencia que estamos teniendo en proyectos de inversión con un enfoque fuerte de base social, ¿no? Considero que el tema social tiene que ser desde el inicio. Línea base, tiene que tener un componente fuerte socialmente. 2, durante el proceso del diseño de los proyectos. Porque cuando ya llegamos a un proceso de construir o materializar el proyecto, en este caso, por ejemplo, defensas ribereñas, carreteras, hospitales, la población beneficiada indica en qué momento yo he participado, ¿no? ¿Cuándo me han llamado? Yo no sé cómo se iba a hacer esto. Cuando hay esa insatisfacción o ese descontento, porque lo ocurre, ¿no? Y ahí retrocedemos y decimos, ¿y dónde estuvo la parte social? ¿No? ¿Dónde estuvo? Entonces, a veces ya por estrategia abordas durante el proceso de constructivo. Y te conviertes en un bombero ya. Ya prácticamente estás apagando incendios socialmente, ¿no?
Entonces, yo considero que todo proyecto de inversión lo que tiene que priorizar es el componente social. Por experiencia indicamos a veces lo social vemos como un problema, ¿no? Lo social, primero en el proceso del diseño, debe ser un espacio de participación para que el proyecto sea satisfactorio para los beneficiarios. Y cuando llegamos a un proceso de crisis, obviamente lo social debe ser una alternativa. Por supuesto. Y dentro de eso, siempre como comunicador, resaltamos la comunicación. Imagínate, hay proyectos tan grandes que abarca distritos, que abarca provincias, que avanza regiones, donde solamente la población por el hecho de no haber recibido una comunicación oportuna ya te genera un conflicto social. O simplemente no haber conocido, ¿no?, cuál es el diseño del proyecto, cómo abarca el proyecto, ya te genera un conflicto social que realmente, si hablamos los impactos del conflicto social, una pérdida para el Estado y el retraso de obras. Por supuesto, y también afecta socialmente, ¿no? Hace algunas semanas atrás vi como se dice, de la propia experiencia, ¿no?, como una municipalidad X estaba ejecutando unas pistas y veredas y no había considerado, por ejemplo, Johnny, el paso peatonal para los estudiantes. O sea, la comunidad educativa quedó cerrada. Le cortaron el agua, el desagüe, le cortaron el acceso, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo el director? Clases virtuales, por ejemplo, ¿no? Entonces se presentó todo un conflicto porque la población que no está acostumbrada nuevamente a clases virtuales, el alcalde con el gerente que tuvieron que ir a solucionar el problema, imagínate, ¿no? Por no haber construido una buena línea base de este proyecto, finalmente se afectó a la comunidad educativa y también esto terminó llegando a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, siempre va a ser importante que la línea base social esté definida, que tenga también un acompañamiento y obviamente finalmente el espacio de cierre. Johnny, con tu experiencia, el comunicador, ¿no es cierto?, en los últimos años se ha vuelto pilar importante, no solamente en los proyectos, Johnny, sino también ya digamos, en el aparato estatal, ¿no es cierto? Tú también tienes experiencia de haber estado en algún momento como comunicador en el aparato estatal y que permite muchas veces articular acciones, ¿no? ¿Cómo ves tú el rol hoy en día del comunicador, ya saliendo un poco de inversión pública, ya en la gestión como tal del Estado como tal? Bueno, considero que todavía si hacemos un diagnóstico, ¿no?, de todos los ministerios, OPDs o municipios, hay una apertura, espacio para el comunicador. Pero todavía sí, a pesar que esto ya se da creo que casi 10 años, 15 años, todavía estamos encasillados el comunicador difusionista, ¿no? El comunicador solamente decorativo, ¿no?, de solamente que va a llegar para que haga cosas bonitas. Que toma la foto y el video. Que toma las fotos, un comunicador que solo difunda. O sea, todavía estamos encasillados. Pero yo creo que ese problema parte también mucho del comunicador. Porque a veces comunicadores llegamos y no llegamos con una perspectiva de cambio, no llevamos propuestas de cambio. A veces llegamos y nos adaptamos a la realidad, ¿no? Entonces, tal es el caso a veces los municipios, ¿no? Obviamente, la comunicación dentro del municipio mayormente es imagen institucional, relaciones públicas, pero a veces no llegamos a planificar otra estrategia, proponer y nos encasillamos. El futuro de la comunicación es fuerte, o sea, en todos los rangos, pero también el futuro considera la comunicación. Si queremos aplicar la comunicación con todos los enfoques, estrategias y herramientas, yo creo que el mayor futuro que podemos tener es en el ámbito social. Sí, ¿verdad? Porque hemos visto, por ejemplo, que en los últimos 10 años la PCM, desde que implementó, ¿no es cierto?, inicialmente la oficina de diálogo, ¿no?, luego demás ministerios también han implementado sus oficinas de diálogo. Luego en el Perú hay varios gobiernos regionales que también han implementado unas oficinas de conflictos sociales, lo llaman ellos, aunque en otros lugares no quieren hacer caso, ¿no? Y es donde más conflictos tienen porque no están aprovechando este espacio muy interesante de la articulación, de la gestión social que se está dando ya en el país. Johnny, ahora mismo a nivel de, digamos, de los municipios, de los gobiernos locales, entonces tú recomendarías que se implementen desde ese punto, desde ese enfoque social en todo caso, sería tu recomendación.
Más que el enfoque, porque el enfoque social, el rol del enfoque social tiene otra tarea, es otra rama, digamos. Lo que yo sugiero en todas las instituciones, primero debemos modernizar la comunicación. O sea, debemos actualizarnos con la comunicación. O sea, cuando hablamos de modernización, hay que darle la importancia al área de comunicación. Como digo, a veces hasta nos ha pasado en proyectos grandes, instituciones grandes, realmente el comunicador llega pues para hacer decorativo o difusión, ¿no? Entonces hay que modernizar, hay que darle el lugar que se merece. Pero como vuelvo a decir, eso depende de nosotros, porque es como dicen, ¿no? Si tú llegas a una institución, tú tienes que trabajar un proceso de posicionamiento de tu área, de tu perfil, de tu tarea. Por ejemplo, los municipios, contabilizando acá tenemos una región. En todas las direcciones regionales, ¿cuántos comunicadores tendríamos? Tenemos 20 municipios provinciales, 116, si no me equivoco. 46 en Ancash. Tendríamos una oferta ¿no? laboral para comunicadores, sobrepasamos los 200, 300. Pero creo que no estamos ocupando el lugar que deberíamos estar, ¿no? Inclusive siempre también en la comunicación, como nos ven una parte decorativa, a veces encuentras profesionales distintos que están haciendo comunicación. Pero necesitamos, Johnny, en todo caso, comunicadores estrategas, ¿verdad? Esos que planteen, hagan línea base y en base a eso se propongan que se va a ejecutar en el futuro, porque si vamos a ir solamente a hacer fotografía, videos, eso no es el rol, ¿no es cierto?, del comunicador. Yo creo que a estas alturas necesitamos comunicadores 360, como ya se dice, ¿no? Un comunicador 360, un comunicador que conozca todas las áreas de comunicación. Obviamente algunos nos vamos a especializar en algo, nuestro dominio va a ser en algo, pero un comunicador hoy en día que no conozca herramientas digitales ya no es un comunicador con potencialidad. Un comunicador que no sepa elaborar estrategia, peor. Claro, por supuesto. Entonces yo considero que debe ser comunicador 360 y un comunicador que aporte realmente. Y eso tiene que ver también con la formación. De acuerdo. Johnny, para ir cerrando y con el tema que nos aborda en esta oportunidad sobre la gestión social en los proyectos de inversión pública y terminar con siempre hay el papel del comunicador en la construcción de la línea base, en el acompañamiento social del proyecto y en el cierre también. Ese proceso, ustedes, por ejemplo, en el proyecto que están trabajando hoy en día, ¿lo tienen ya planificado, establecido? Bueno, nosotros, como ya en mi caso, por experiencia, llegué ya a un proceso de implementación ya, ¿no? del plan de buena vecindad y su componente comunicación. Ahorita estamos reforzando el proceso casi para la culminación del proyecto. Pero sí estamos proyectándonos la sostenibilidad del proyecto, pero todavía no hemos identificado, no nos hemos sentado a indicar cuál va a ser el rol, ¿no? O la estrategia de comunicación dentro del proceso de la sostenibilidad. Estamos implementando ciertas actividades, por ejemplo, liderando mesas de trabajo con instituciones para diagnosticar, por ejemplo, ¿no? Para hacer un diagnóstico, porque la sostenibilidad de estos proyectos son grandes. Imagínate entregar un proyecto, como en nuestro caso, Defensas Ribereñas, de 36 kilómetros a una municipalidad sin tener capacidad presupuestal, ¿cuál va a ser el impacto, ¿no? Claro. Entonces, yo considero que todos los proyectos deberían ya evaluar el componente comunicación, ¿no? Dentro de los proyectos de inversión pública, sobre todo para el proceso de sostenibilidad. Cierre y sostenibilidad. Cierre y sostenibilidad, ¿no? Porque al final mucho vamos en qué se convierten esos proyectos de una vez entregados, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es el uso que le estamos dando? Por supuesto, ¿no? Porque todo proyecto también requiere mantenimiento, también sigue requiriendo inversión pública, ¿verdad? Johnny, yo te agradezco por esta oportunidad de haber estado. Nos dicen que ya estamos llegando a la parte final del podcast. Amigos, les agradecemos por su recepción. Ha estado con nosotros Johnny Ortega Trujillo, él es comunicador con amplia experiencia en gestión social y ojalá podamos tenerle en otra oportunidad para seguir hablando de otros temas más. Johnny, ¿alguna reflexión final que tengas? Bueno, agradecerles, ¿no?, por la invitación. La reflexión sería en realidad a los colegas, ¿no? Formémonos,
o sea, capacitémonos, ¿no? Porque hay mucha oportunidad para comunicadores, pero para aprovechar esas oportunidades tenemos que estar preparados, tenemos que estar capacitados. Y otra de mis reflexiones sería, o sea, también sugerir, ¿no?, un cambio, una actualización en la formación de los comunicadores que estamos dando ahora, ¿no? Nosotros, las universidades nacionales, en este caso nuestra universidad y la Universidad de Santa, deben evaluar, proyectarse, ¿no?, formar comunicadores, ¿no?, para este mercado, para esta necesidad que nos exige, ¿no?, ser comunicador hoy en día. Gracias, Johnny. En realidad es una bonita reflexión. Gracias por tus palabras, porque las universidades nacionales que están sobre todo desde Tacna a Tumbes tienen que empezar a ver cómo va a ser en el futuro, ¿no es cierto?, el rol del comunicador, sobre todo porque en las grandes regiones, y en el caso de Ancash también, viene Chinecas, ¿no es cierto?, y la agroexportación también ya está involucrando gestores sociales, ¿no es cierto? Ya en pocas semanas tenemos el megapuerto de Chancay, ¿no?, que va a ser, dicen, la nueva Shanghái, ¿no?, de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces va a venir un boom de inversiones y necesitamos estar, como dijo Johnny, preparados para asumir también ese importante rol. Johnny, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos reencontramos en otra oportunidad aquí en ABC Social. No se olvide seguir a las redes sociales.